Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico o una noche maravillosa, dependiendo de dónde nos estén viendo. Hoy tenemos un tema que sinceramente está haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de la pareja turca más querida, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de una explosión, de esas que no vemos todos los días, y todo a raíz de una pregunta de periodista. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin, de su reacción ante una pregunta sobre si engañó a Hande. Prepárense porque esto promete ser intenso, revelador y sobre todo, para mantenernos al tanto de lo que realmente está pasando detrás de las cámaras y de los rumores que a veces nos llegan. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Dicho esto, vamos a desmenuzar este asunto de Kerem Bürsin. En las últimas semanas, el nombre de Kerem Bürsin ha estado en boca de todos, y no es para menos. Si bien su carrera profesional sigue en ascenso con proyectos ambiciosos y un talento innegable que lo ha llevado a ser uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, es su vida personal la que, una vez más, acapara los titulares. Y cuando hablamos de su vida personal, inevitablemente sale a relucir el nombre de Hande Erçel, la hermosa actriz con quien compartió no solo pantalla, sino también una relación que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. A pesar de que su relación sentimental terminó hace ya un tiempo, la conexión y el cariño entre ellos parecen ser un tema recurrente para la prensa y por ende para los seguidores. La situación que ha detonado esta explosión, como la hemos titulado, ocurrió recientemente durante un evento público donde Kerem Bürsin se encontraba promocionando uno de sus nuevos proyectos. Como es habitual en estos casos, los periodistas estaban presentes, cámaras en mano, listos para capturar cada gesto, cada palabra. Y entre las preguntas de rigor sobre su trabajo, su futuro profesional y demás, surgió una que evidentemente incomodó profundamente al actor. La pregunta directa y sin rodeos, se centró en los rumores persistentes de infidelidad durante su relación con Hande Erçel. Imaginen la escena. Kerem, con su característica sonrisa y su habitual profesionalidad, estaba respondiendo a las preguntas con calma. Sin embargo, ante esta indagación sobre si engañó a Hande, su semblante cambió drásticamente. Los vídeos que circulan en redes sociales y en diversos medios muestran un claro quiebre en su actitud. Pasó de la serenidad a una expresión de sorpresa, seguida de una evidente molestia y finalmente, de una respuesta contundente que muchos han interpretado como una verdadera explosión de frustración. El actor, visiblemente alterado, no se guardó nada. Dejó claro que este tipo de preguntas son invasivas, irrespetuosas y que atentan contra su privacidad y la de Hande. Subrayó que han pasado años desde que su relación terminó y que consideran que ya no hay motivo alguno para seguir hurgando en un tema tan delicado y personal. Fue especialmente enfático al decir que no entiende por qué, después de tanto tiempo, la prensa insiste en seguir especulando sobre un tema que ya está superado para ellos. Sus palabras fueron algo así como: francamente me resulta agotador. Es un tema que ya está cerrado para Hande y para mí. Hemos seguido adelante con nuestras vidas, tanto profesional como personalmente, y creo que es una falta de respeto que se sigan haciendo este tipo de preguntas. No hay nada que declarar al respecto porque no hay nada que ocultar ni nada que haya pasado. Simplemente ya no estamos juntos y deseamos lo mejor el uno al otro. Pero seguir alimentando rumores infundados solo causa daño. Lo que más llamó la atención de su reacción fue la firmeza con la que defendió su postura. No fue una negación pasiva, sino una declaración de principios, una reivindicación de su derecho a la privacidad y a no ser constantemente juzgado o cuestionado sobre aspectos de su vida íntima que ya no pertenecen a la esfera pública. Kerem Bürsin, conocido por su carácter amable y su profesionalismo, demostró en ese momento que hay límites que incluso para él no se deben cruzar. Esta reacción ha generado un debate enorme entre los fans. Por un lado, están aquellos que apoyan incondicionalmente a Kerem y aplauden su valentía al enfrentar a la prensa y poner un alto a las especulaciones. Consideran que la pregunta fue inapropiada y que el actor actuó con toda la razón al defenderse. Argumentan que si bien ambos fueron una pareja mediática
Uy, querida, su relación terminó y ahora tienen derecho a vivir sus vidas sin ser constantemente escrutados por temas del pasado. Por otro lado, hay un sector de seguidores que, aunque lamentan la incomodidad de Kerem, siguen fascinados por la dinámica de su relación pasada con Ande y, por ende, por cualquier noticia que involucre a ambos. Quizás esperaban una respuesta diferente o tal vez disfrutan del drama inherente a estas situaciones. Es importante recordar que la pareja Bürsin-Ercel generó un fenómeno de fanatismo tan grande que para muchos, la idea de que algo turbio haya podido ocurrir durante su relación sigue siendo intrigante. Más allá de las opiniones de los fans, es crucial analizar el contexto y la ética periodística. ¿Es ético acosar a una persona con preguntas sobre su vida pasada, especialmente cuando ya ha manifestado su deseo de no hablar del tema? La mayoría diría que no. Los periodistas tienen un rol importante en informar, pero también deben respetar la dignidad y la privacidad de las personas que cubren. Insistir en un tema tan sensible y además relacionado con rumores de infidelidad puede ser particularmente hiriente y perjudicial. La reacción de Kerem Bürsin también pone de manifiesto una realidad común en el mundo del entretenimiento. La línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades es a menudo muy difusa, y la presión mediática puede ser abrumadora. Cuando una relación de pareja se convierte en un fenómeno, los fans y los medios a menudo sienten una especie de propiedad sobre esa relación, y les cuesta aceptar su final, o la imposibilidad de revivirla. Analizando sus palabras, podemos inferir varios puntos importantes. Primero, Kerem dejó claro que la pregunta sobre engañar a Ande no solo es falsa, sino que es profundamente irrespetuosa. Al decir que no hay nada que declarar al respecto porque no hay nada que ocultar, está negando categóricamente cualquier tipo de infidelidad. Segundo, su frustración es palpable. La insistencia en este tema, después de tanto tiempo, lo agota. Esto sugiere que no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de preguntas y que ha llegado a un punto en el que prefiere ser contundente para intentar frenar la ola de rumores. Tercero, Kerem también menciona a Ande en su respuesta, refiriéndose a que el tema está cerrado para Ande y para mí. Esto indica que a pesar de su separación, mantienen una comunicación o un entendimiento sobre cómo manejar este tipo de situaciones mediáticas. Es un gesto de respeto hacia su expareja el incluirla en su declaración y reafirmar que ambos comparten la misma perspectiva. Cuarto, su deseo de seguir adelante con sus vidas es un llamado a la normalidad. Él quiere ser reconocido por su trabajo y por su persona, no por las sombras del pasado o por especulaciones sobre su vida amorosa. Esta situación, si bien incómoda para Kerem, también puede tener un efecto positivo a largo plazo. Al poner un límite firme y al expresar su incomodidad de manera pública, Kerem Bürsin podría estar sentando un precedente y alentando a otros a hacer lo mismo cuando se sientan invadidos en su privacidad. La valentía para decir hasta aquí es admirable y necesaria en un mundo donde la información, y a veces la desinformación, viaja a la velocidad de la luz. La pregunta clave ahora es, ¿será que esta explosión de Kerem servirá para que la prensa y los fans empiecen a respetar más su privacidad y la de Ande? El tiempo lo dirá. Sin embargo, la reacción del actor es un recordatorio poderoso de que, detrás de las cámaras, de los guiones y de las alfombras rojas, hay personas con sentimientos y con derecho a la tranquilidad. En conclusión, hemos sido testigos de una reacción muy fuerte por parte de Kerem Bürsin ante una pregunta incisiva sobre si engañó a Ande Ercel. El actor, visiblemente molesto y frustrado, negó categóricamente los rumores y exigió respeto a su privacidad y a la de su expareja. Subrayó que es un tema del pasado, que ya está superado para ambos, y que la insistencia de la prensa en seguir especulando es agotadora y perjudicial. Su firmeza y su deseo de seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras, son un mensaje claro para todos los que seguimos su trayectoria. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que ha sucedido. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que la pregunta fue inapropiada? ¿Apoyan la reacción de Kerem? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido de este tipo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Con su apoyo podemos seguir trayéndoles
As noticias y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.